Estimados maestros, espero que se encuentren muy bien. En este video me permitiré explicarles el formato de planeación en sus 5 pestañas, en sus 5 procesos, de manera de que cada uno haga una gestión positiva y significativa sobre el formato. Eh, la primera parte del programa de planeación está dada en la pestaña de seguimiento académico. Esta pestaña está dada únicamente con el fin de que nosotros evidenciemos cuál es la gestión del estudiante en cada una de las aulas a partir de cómo se interactúa con las diferentes actividades que son practicadas dentro del aula. Por eso decimos seguimiento académico. La primera parte del formato en la pestaña de seguimiento es el indicador de desempeño. Los indicadores de desempeño son pequeños textos que nos permiten darnos cuenta de qué es lo que esperamos que el estudiante alcance, para qué queremos que sea competente. Tienen una característica importante, que es que están redactadas al principio con un verbo. Quiere decir que son directamente acciones, como por ejemplo: adquiero una noción de cantidad, realizo con habilidad y destreza acciones que demuestren el manejo del tiempo. Por ejemplo, ¿dónde encontramos estos indicadores? Estos indicadores están dados en la malla de trabajo. Por ejemplo, si nosotros nos vamos a este, a esta malla, nosotros ya podemos identificar cuáles son esos indicadores que yo quiero que él alcance. ¿Listo? Por ejemplo, adquiero la noción de cantidad y construyo colecciones. Realizo con habilidad y destreza acciones que demuestran el conocimiento del tiempo. Estos dos están dados para cada uno de los contenidos que se trabajarán en el periodo. Entonces, entendiendo que esto no hay que inventarse, que esto ya está dado en la malla curricular, simplemente pasa de la malla al programa de planeación. ¿Por qué? Porque desde el concepto de trazabilidad, lo que se planee debe ir en concordancia con la malla. Cada uno de estos contenidos debe dar pie a que se adquieran estos indicadores, a que el estudiante sea capaz de demostrar que adquirió la noción de cantidad, que es capaz de construir colecciones, que es capaz de manejar el tiempo. ¿Por qué existen 3 niveles de desempeño si nosotros en nuestro CIE tenemos 4 niveles o cuatro desempeños? ¿Cuál falta? El bajo. ¿Por qué no está dentro de esta marcación? Porque el objetivo del maestro siempre será que el estudiante alcance al menos lo mínimo. El objetivo del maestro jamás será que no alcance lo mínimo, o que definitivamente no alcance el logro, o que no alcance la competencia. Y como estos indicadores son grupales, quiere decir que yo al final del periodo, después de haber impactado mi grupo con actividades, con mi gestión en el aula, yo voy a ser capaz de decir: mi grupo tuvo un desempeño superior en la adquisición de la noción de cantidad. Mi grupo tuvo un desempeño superior en el manejo del tiempo, porque comprende que va antes, después y ahora, por ejemplo, ¿sí? Pasado, presente y futuro. O sea que estos indicadores solo se marcan al final del periodo, pero son grupales, jamás teniendo en consideración un desempeño bajo, siempre lo mínimo al menos. Por eso empezamos a hablar desde un lenguaje más pedagógico sobre lo que significa el diseño universal de aprendizaje, sobre lo que significan los derechos básicos de aprendizaje, que nos permiten identificar: listo, yo quiero que mi estudiante alcance por lo menos algo de esto. ¿Qué sería lo mínimo de adquirir la noción de cantidad? Uno, relacionar el número, la grafía del número, que es el símbolo, con un grupito mínimo de elementos, por ejemplo. Eso es lo mínimo. Entonces, si el estudiante alcanzó lo mínimo, yo lo marco acá. Lo máximo que sería a que él fuera capaz de identificar que una cantidad es mayor que otra, que una cantidad es consecutiva de otra. Eso ya
va por añadidura cuando ya se comprendió perfectamente el tema. Pero lo básico sería entender símbolo, que es la representación de la cantidad. ¿Listo? Abajo tenemos esta casilla que dice competencias. ¿De dónde se extraen esas competencias? Esas competencias están dadas desde los lineamientos curriculares de cada área. Por eso es importante tener conocimiento de cómo se estructura cada área. Por ejemplo, si vamos a hablar de ciencias naturales, estamos hablando de entornos. Si estamos hablando de lengua castellana, estamos hablando de competencias argumentativas, propositivas. Si estamos hablando de inglés, hablamos de pragmática, sociolingüística. Estamos hablando de producción textual, ¿cierto? O sea que quiere decir que las competencias, dependiendo de cuál formato yo esté haciendo, por ejemplo, en este caso, dimensión cognitiva de grado preescolar, en este caso A, ya están dadas dentro de la malla, eso no lo inventamos. Esto lo pasamos de la malla directamente a la planeación. Pongo el ejemplo aquí. La malla ya nos dice competencias. Entonces, ¿qué es lo único que hay que hacer? Pasar las competencias de la malla al formato de planeación. ¿Y por qué lo hago? Porque se supone que si yo soy quien estoy dando la dimensión cognitiva, sé qué actividades desarrollar para apuntar al alcance de estas competencias. ¿Por qué existen 12 cuadritos dentro de estas casillas? Precisamente porque son 12 las actividades que yo debo ejecutar para impactar a la comunidad del grado preescolar, del grado. En el grado preescolar no se realizan 12 actividades, son menos las actividades, pero quisiera hacer el ejemplo con un grado, por ejemplo, superior, puede ser quinto, supongamos. Entonces, por ejemplo, la actividad número uno dice actividades de relación y emparejamiento. Esto fue realizado el 2 de febrero, el 20 de febrero. Entonces, como esta actividad es la uno, corresponde a la actividad uno, yo aquí tengo la casilla para la actividad número uno. ¿Y a qué corresponde esa, específicamente esta actividad uno? A la competencia matemática, porque si es emparejar, estamos hablando de una competencia lógica, correspondencias de un lado para el otro. Pero también puede ser comunicativa, porque yo, en este caso, lo que se estaba emparejando podrían ser, por ejemplo, eh, con qué vocal empieza la imagen abeja, ¿cierto? Entonces, dependiendo de cuáles competencias voy a impactar con esta actividad, yo las marco con una X. Abajo, por ejemplo, digo actividad de correspondencias uno a uno. Entonces, yo digo, eso es una actividad, la actividad 2 es una actividad completamente matemática. Luego digo yo, listo, grafomotricidad. Entonces yo vengo y digo, como estoy hablando de trazos, como estoy hablando de preescolar, como estoy hablando de que este ejercicio de trazar es un ejercicio cognitivo, lógico, entonces estoy apuntando a la competencia comunicativa, pero también matemática. Si estuviéramos hablando de un grado más grande, yo empiezo a decir, listo, evaluación sobre el sistema digestivo, taller sobre el sistema respiratorio, así sucesivamente hasta que yo alcance las actividades que yo logre impactar. Si no alcanzo a impactar 12 actividades, ¿yo qué debo hacer? Entendiendo que el ejercicio de la educación es transversal. Abraham Magenzo hablaba de la educación para la vida y él decía que todo lo que se hace en la escuela es importante para la vida allá afuera. Entonces, atendiendo a ese principio, decimos, listo, desempeño en el aula, participación, trabajo en equipo, autoevaluación y heteroevaluación, y de esa manera me cercioro de que yo alcanzo a impactar a los estudiantes con 12 notas, de manera que su proceso académico no se ve afectado totalmente si perdió, por ejemplo, una evaluación, porque se supone que no solamente importa eso, sino toda la integralidad del ser,
es primero, aportamos a la integralidad y segundo, nos aportamos al alcance de cubrir las 12 notas que necesitamos. Cuando, por ejemplo, digamos autoevaluación, entonces, ¿qué hacemos? Como sabemos que es una actividad general, marcamos todas las competencias, porque hablamos de una actividad que impacta la integralidad del estudiante. En la parte de abajo, ¿qué es lo que debemos hacer? A nosotros se nos entrega una base de datos. Esa base de datos contiene unos nombres. Pasamos los nombres de la base de datos directamente al formato de planeación y esa misma base de datos que se pasa en el formato de planeación en seguimiento académico se pasa directamente a este formato que está acá. Listo. Esta planilla sirve simplemente para que nosotros podamos establecer cuál es el seguimiento de notas que tiene el estudiante. Por ejemplo, Alexa Valentina. En la actividad número 1, competencia matemática, y comunicativa, obtuvo una B. En la actividad 2, competencia matemática, actividades de correspondencia 1 a 1, obtuvo una B alta, que significa básico. Finalmente, todo lo que nosotros escribamos en esta casilla se va a ver en estas casillas que están aquí. ¿Por qué? Porque esta casilla reúne cuál fue la competencia 1, cuál fue la competencia 2, cuál fue la competencia 3. ¿Listo? Desde esta parte del seguimiento de académico no sería más. Recordemos entonces marcar con letra mayúscula el área que corresponda, el grado y haciendo referencia al grupo. ¿Por qué al grupo? Porque cada formato es específico, dado que aquí en el diario de clase nos vamos a encontrar con algo que se llama reflexión pedagógica. Esta reflexión pedagógica atiende específicamente las necesidades de los estudiantes. Como cada grupo tiene una necesidad específica, el formato debe ser específico. Proyecto de asistencia. Lo mismo que escribimos aquí en seguimiento académico se pasa automáticamente aquí. Aquí tenemos algo que se llama proyecto transversal. Cada periodo trabajamos un nivel de lectura diferente. Para este periodo era nivel de lectura literal inferencial. Para eso, ¿qué hacemos? Cada semana desde el área que impactamos realizamos proyectos de plan lector. Para ese entonces, ¿qué hacíamos? Entonces simplemente se dijo, para este periodo se trabajó de manera específica estos cuentos de Franklin, Franklin va a la escuela, Franklin es un mandón, Franklin está perdido, Franklin dice lo siento, y así se da cuenta de que hubo un trabajo directamente desde el plan lector, esto, desde el plan lector de este periodo, que apuntaba que al nivel literal inferencial. Asimismo, se nos envía cada tanto talleres de proyecto, talleres que apuntan a la identificación de los valores institucionales. Eso mismo, ¿qué hacemos? Ponemos aquí cuando se trabajó, por ejemplo, en la semana 2, el valor del compromiso y en la semana 3 se trabajó el valor del respeto, los dos valores del primer periodo. ¿Listo? Aquí en formato de control de inasistencia, ¿qué hacemos? Se va a llenar de la siguiente manera. En donde dice día, escribimos el día en el cual el niño faltó y la cantidad de horas que faltó. Solo registro mis horas. Por ejemplo, faltó el 10 de febrero y la dimensión cognitiva eran 2 horas. Entonces simplemente pongo 10 de febrero, 2 horas. Como es tan difícil llevar el seguimiento de las inasistencias, tanto en planilla como acá, lo importante o la instrucción, ¿cuál es? Que al menos tengamos para la fecha eh, algunos estudiantes marcados con inasistencias, con la finalidad de que si ingresan algún ente supervisor, pues logre notar que tenemos dentro de la planilla registros de inasistencia en este formato también. Listo. Este formato que tengo aquí es de por allá, de los viejitos que yo tenía, pero sirve como para hacer el ejercicio al menos de mostrarles cómo funciona. Este es el diario de clases. El diario de clases tiene, aquí escribimos la cantidad de horas que vamos a impactar
para una sola fecha en específico. Existen tres tipos de actividades. Se las voy a clasificar de la siguiente forma muy específicamente. Actividades académicas son todas aquellas actividades que impactan realmente a los estudiantes con contenidos que están propuestos en la propuesta curricular, valga la redundancia, o están contenidos dentro de la propuesta curricular. Actividades pedagógicas son todas aquellas actividades de carácter pedagógico o que tengan un valor didáctico o el valor de enseñar a los estudiantes algún aspecto, sea cual sea, pero no tienen que estar contenidos dentro de la propuesta curricular. Y finalmente, actividades de valor. Son todas aquellas actividades que no son ni pedagógicas ni académicas, pero se desarrollan con fines de brindarle a la educación un valor agregado. Por ejemplo, jornada pedagógica sede Niquía el 9 de febrero. Es una actividad de valor porque si bien no se dio clase, no fue ni pedagógico ni académico, esta jornada pedagógica tenía el interés de mostrarnos cómo se iba a trabajar, cuáles eran las mallas, que se iba a hacer una reestructuración en los proyectos, o sea que era de valor para la institución. Por ejemplo, con el fin de abordar el concepto de identidad presentado en el taller de inducción, en la dimensión cognitiva se aprovechará para trabajar el concepto a partir de la impresión de la huella del estudiante, esto marcará la pauta para que se comprenda que él es único en una comunidad, ¿cierto? Pero no es académica porque no hace parte de la propuesta curricular. Es pedagógica toda vez que ya nos invita a decirle al estudiante que tiene una identidad y que era el primer ejercicio para decir, ah, primero soy yo y después soy estudiante de Bello Futuro. Esa era la finalidad de la primera actividad. Entonces, es pedagógica porque es formativa. Tenemos una académica. Por ejemplo, el maestro muestra el video del cuerpo humano, donde se muestra el video para que se hagan aclaraciones. Cuando llegue el momento del rostro es preciso hacer demasiado énfasis, toda vez que la ficha que se trabaja es una ficha sobre la cara, etc. Quiere decir que esta actividad está pensada desde la propuesta curricular. ¿Cuál será el tema? Ah, listo. Partes del cuerpo, reconocimiento del cuerpo, listo. Entonces, la hora de la clase que yo vaya a impactar. El, el desarrollo de la clase. Recordemos que la clase tiene unos momentos, inicio, desarrollo y cierre. No tengo que ser muy específico en la actividad, en las actividades que voy a realizar. No debo escribir el maestro saludar a los estudiantes con mucho ánimo, realizará una oración. Esto no es necesario porque ese tipo de actividades básicas cotidianas nosotros ya reconocemos que los docentes las hacen. ¿Cuál es el interés del diario de clase? Esclarecer de manera puntual cuáles son las acciones que usted va a implementar en el aula, que estén ligadas con la propuesta curricular. Por ejemplo, miremos, por ejemplo, para trabajar las correspondencias se escucha con los niños la siguiente canción haciendo énfasis en los sonidos. Para repasar los números se escucha con los niños la canción de la gallina turuleca y se lleva al siguiente material manipulativo. Observen que yo ya prácticamente indiqué que voy a trabajar al principio con la canción y que el desarrollo y el cierre de mi clase está dada con un material manipulativo. ¿Sobre qué? Sobre la misma canción de la gallina turuleca. ¿Y para qué? Para los números. Queda claro qué es lo que voy a hacer en mi clase, sin tener que identificar inicio, desarrollo y finalización. Pero su escritura pedagógica, si es pertinente, si es clara y si es directa, ya le va a decir a su coordinador qué es lo que usted va a hacer. Entonces, horas que tiene la clase, a veces es una sola hora, a veces es un bloque, fecha de la clase y finalmente marcamos actividad académica, pedagógica o de valor. Alteración en el calendario, como por ejemplo una jornada pedagógica,
dejar claro que ese día tenía una hora con preescolar en la dimensión cognitiva, pero no se dio. ¿Por qué? Porque estaba en una jornada pedagógica. Por ejemplo, aquí, este día, el 23 de marzo, yo tenía una hora en la dimensión cognitiva en preescolar, pero no se dio porque ese día hubo paro y se dio la instrucción de que no fuéramos a clase. Por aquí, día cívico por jornada democrática, elección del personero. Ese día tenía una hora, pero no se dio, pero hay que demostrarla. Celebración del Día del Género, cuando fue festivo. ¿Por qué se debe poner? Porque al finalizar toda la planeación, la cantidad de horas, por ejemplo, en la dimensión cognitiva, debe dar 40. Entonces, si yo no marco la pauta de que esta clase no se dio porque hubo paro, que esta clase no se dio porque había capacitación, que esta clase no se dio porque fue Día del Género, que esta clase no se dio por comité, esta clase no se dio porque nos permitieron hacer una fiesta recreativa, entonces yo no voy a tener cómo sustentar cuántas horas me faltan. Bien, al finalizar toda la propuesta del diario de clases, tenemos algo que se llama reflexión pedagógica. Las reflexiones pedagógicas se hacen periódicamente. Se escriben de una manera específica. Primero el análisis de las fortalezas y debilidades del grupo, después los resultados obtenidos por el nivel de competencias, donde se encuentran en el seguimiento académico en la parte de arriba, y las actividades y plan de mejora escolar para el próximo periodo. Si nosotros, por ejemplo, de la reflexión, nos vamos a dar cuenta que dentro de las fortalezas que se logran encontrar en los niños está el trabajo desempeñado. El trabajo desempeñado está en que lógicamente todos operan desde lo concreto, hacen seguimiento de instrucciones. Digo todas las fortalezas. Después empiezo cuáles son todas esas que tenemos ya dentro de aquí. Inicié con las debilidades. Por ejemplo, de dificultades para el grupo en la dimensión cognitiva, se puede establecer que los niños han tenido mayor dificultad para resolver problemas cotidianos utilizando estrategias como el cambio y los intercambios. Y finalmente debo establecer las acciones de mejora que yo propongo para el próximo periodo. Observen, como estrategia de trabajo sensorial para estimular la grafía de los números y las relaciones. Observen que mi reflexión, si la lee un coordinador o quien revisa la planeación y tiene estos componentes, vas a ver cuáles fueron las fortalezas, cuáles fueron las debilidades y cuáles fueron los planes de mejora. Finalmente, esta información de proyectos, esta información de proyectos nos la da directamente la señora rectora. Cada periodo ya está dado con la finalidad de que se trabajen estos asuntos que están demarcados en esta parte de aquí, pero no se toca, simplemente se empiezan a trabajar conforme a los coordinadores o las circulares que se envíen o los temas que sean establecidos. Por ejemplo, respeto y compromiso, como lo vimos en esta casilla de proyectos de asistencia. ¿Qué trabajamos? Respeto y compromiso. Entonces, ¿por qué lo trabajamos? Porque el formato de planeación dice que los valores para ese periodo son respeto y compromiso. Para el tercer periodo, aquí debe aparecer humildad, eh, humildad, alegría y trascendencia. ¿Listo? En la planeación curricular el ejercicio es muy sencillo. Se dice el área que se está impactando y se marca la cantidad de horas que tiene la asignatura. Por ejemplo, aquí me pasé una hora. Tendría que buscar cuál fue la que me voló. Pero listo. Entonces, supongamos, el lunes nos toca a la cuarta dimensión, se marca una X. El martes nos toca en la segunda dimensión, se marca una X. El miércoles a la cuarta se marca una X. Simplemente es mostrar cuáles fueron las horas o cuáles son las horas en las que yo impacto al grupo con esta área en específico. ¿Por qué? Porque cuando yo venga al diario de clase, debo
tener una trazabilidad. El 1 de febrero tuve una clase directamente, entonces podemos decir que probablemente era lunes, ¿sí? O podemos decirlo así, probablemente digo, porque no recuerdo qué día era, pero debía ser uno de estos días que están aquí, porque está marcado ya sea segunda o miércoles a la cuarta, y en una de esas horas me tocaba dimensión cognitiva. ¿Y qué se ponen los monitores? Todos esos niños que nos ayudan con esas cosas del aula, que a repartir fichas, que a abrir la puerta, que a mantener la escucha y el orden, son los niños que yo pongo en esta lista, porque se les debe dar un rol, ¿cuál? El de monitores, con el fin de estimular, primero, la interacción de los niños dentro del salón, y segundo, empezar a que ellos mismos entiendan que ellos pueden resolver situaciones cotidianas dentro del aula y no siempre debe ser el profe. Al finalizar, tenemos registre los libros con los que va a trabajar este año. Por ejemplo, estos que están aquí son libros de los cuales yo fui sacando cositas. Entonces, por ejemplo, yo en esta página, ¿yo qué hago? Fui buscando cositas de preescolar, encontré una ficha, encontré algo que me gustó, yo copio, pego el enlace, lo pongo aquí, o pueden utilizar cualquier citador y simplemente le doy a añadir y lo mismo que esté aquí se va para acá. ¿Listo? Es simplemente con la finalidad de identificar cuáles son esas referencias bajo las cuales yo planeé mi propuesta de planeación. No sería más, este sería todo el formato de planeación. Igual en la medida en que vamos trabajando, vamos generando dudas, inquietudes, pero creo que el tutorial nos sirve de mucho siempre y cuando lo veamos con los ojos atentos, que tengamos los oídos abiertos a la escucha atenta también. Pero entonces quedo atento también yo a cualquier inquietud, a cualquier novedad que se les presente, y lo importante es que empiecen a trabajar sobre él, que en la medida en que empiecen a conocerlo se darán cuenta de que es un formato intuitivo, práctico, y que cuando ya le cogemos el tiro a esto nos vamos derechitos. Una última recomendación: esto es como una especie de pareja, ¿cierto? ¿Por qué lo digo de esa manera? Porque es de atenderlo, es de ser constante con él, es de no dejarlo un momentito de lado, que luego lo atiendo, luego lo miro, porque si no, entonces vamos a empezar a generar cargas que después no vamos a ser capaces de solventar, porque tenemos que ir a dar clase, porque debemos entregar la asistencia, porque debemos crear evidencias. Pero si lo hacemos cada semana juiciosos, esto ni siquiera lo sentimos, porque el trabajo de cada semana ya, ya está planificado, ya está dado, y es más fácil. Si yo, por ejemplo, cada horita libre que tenga, creo 3 planeaciones, al finalizar la semana ya tengo todas las planeaciones de la próxima y ni cuenta me di. Es importante que le dediquen atención. ¿Listo? Feliz día para todos.